En noticias, Colombia y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Médicos alertan sobre la disponibilidad de camas, también por la escasez de medicamentos y en algunos casos ausencia de especialistas. Los especialistas denuncian que las unidades de cuidado intensivo están disponibles en el papel. Hay dificultades para que los pacientes accedan con agilidad. Muchas de estas camas de cuidados intensivos se abrieron sin tener en cuenta si teníamos disponibilidad de recurso humano. Pero además a eso tenemos que sumarle que tenemos un desabastecimiento de medicamentos. Piden alta coordinación y transparencia en la información. Estos traslados deben hacerse de inmediato. Esto no puede depender de las EPS. Aquí tiene que haber una rectoría sanitaria de los entes territoriales y el Ministerio para el control de las UCIs. Sobre los medicamentos, el gobierno reconoció la dificultad de la última semana del mes de diciembre. En estos momentos se compite por ellos con Europa. La Dirección de Estupefacientes liberó otros productos de uso controlado como morfina e hidromorfina para garantizar suministros solo por este mes. Se pusieron en el mercado más o menos el equivalente a 850.000 ampollas de midazolam, de propofol. También hay unas cantidades mucho más pequeñas en el mercado, más o menos unas 300.000 ampollas. Que eso debe atender la necesidad, si se mantiene como va, eso nos atendería la necesidad del mes de enero. El llamado a las IPS es a que se abastezcan de los relajantes y sedantes para todas las camas que tienen proyectadas. Pero la mejor estrategia es evitar el uso de estos medicamentos, evitar llegar a la UCI, evitar contraer la enfermedad. Mi primer invitado de esta tarde es Felipe Lovelo, es el profesor asociado de la Escuela de Salud Pública Emory University y director de Epidemiología y Salud Pública de Kaiser Permanente, Georgia. Ahí está en pantalla. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Es un gusto. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Es un gusto. Doctor, ¿cómo explica usted, por ejemplo, desde su punto de vista, su visión, este repunte de casos de COVID-19 en varias partes del mundo? ¿Por qué? Porque muchos no lo entienden al día de hoy, cuando ya se ha digerido, además se ha masticado muy bien la noticia de que varios países avanzan en la vacunación contra coronavirus. ¿La gente se relajó definitivamente? Sí, es una cosa que es multifactorial. Un factor importante es que la gente no ha cumplido, no ha podido, no ha querido cumplir con las recomendaciones de salud pública de aislamiento, de evitar conglomeraciones, de evitar fiestas, de evitar viajes en estas fechas de fin de año en muchos países. También hemos dicho desde el principio que a pesar de que la vacuna ya se autorizó, realmente el proceso de vacunación va a durar muchos meses, probablemente todo el 2021, y no se van a ver los efectos en la disminución de la transmisión y disminución de la mortalidad, sino hasta que haya un porcentaje alto de la población a nivel mundial inmunizada, y eso va a demorar bastante. Y desde marzo, yo y otros epidemiólogos hemos dicho que este virus no se iba a contar en meses, sino en años. El impacto en la transmisión, el impacto de una pandemia, el impacto que realmente vemos de las unidades de cuidado intensivo y los hospitales llenos en muchos países era preveíble. Así ha sido en epidemias anteriores como la de 1918 y tendremos que esperar a que la vacuna sea distribuida a gran escala a nivel mundial para realmente poder pasar una página. Por eso es tan importante, y no nos cansaremos de repetir, que en este momento es cuando tenemos que seguir estas recomendaciones de salud pública. Es decir, en este momento es importante, doctor, reforzar la pedagogía sobre el efecto que puede tener el COVID-19 en el ser humano, porque además es distinto en una persona, es distinto en otra persona, en diferentes edades, es decir, en mujeres, en hombres. Incluso sigue siendo una enfermedad desconocida en cuanto a cómo va a responder el ser humano, porque hemos visto que hay personas que con preexistencias, por ejemplo, salen de un tratamiento largo, extenso, por meses de cuidados intensivos, y otras personas sin preexistencias, por ejemplo, mueren en 2 semanas, en 3 semanas. Es decir, debemos reforzar nuevamente el tema de la pedagogía sobre el impacto de la enfermedad. Sí, de hecho, esa es una de las razones por las cuales estamos en este momento dando ese mensaje. Hay que ser humildes desde el punto de vista que tú mencionas, que no se sabe todo acerca de un virus nuevo. Hay que también ser humildes desde el punto de vista de que se ven que hay nuevas variantes del virus que pueden tener
un nivel de infección o de transmisión más rápido, como se está viendo en varios países, y eso puede hacer que sencillamente haya brotes más difíciles de manejar. Y en resumidas cuentas hay que tener un nivel de empatía humano más grande con los médicos y los profesionales de salud que en cada país, que son los que están liderando la lucha contra este virus, y que a pesar de que usted como persona crea que por ser joven no tiene un riesgo elevado, sí está contribuyendo a la transmisión más elevada del virus con su fiesta o con su viaje, y que independientemente de lo que le puede pasar a usted, tenemos que tener también el entendimiento de que este virus es un problema social y que todos tenemos un rol para disminuir la transmisión. No solamente tenemos que protegernos a nosotros mismos, sino tenemos que proteger el sistema de salud, nuestros médicos, nuestras unidades de cuidado intensivo. Y en este momento estamos en muchos países perdiendo esa batalla. De hecho, doctor, han vuelto las cuarentenas en algunas partes radicales, en otras sectorizadas. Y es bueno preguntar nuevamente, ¿estas medidas funcionan a estas alturas del partido, cuando los números de la pandemia ponen a muchas personas también sin tener ese contacto con profesionales a sacar cuentas en su casa, en su trabajo? Es decir, cuando están filosofando, así los llamo yo, y dicen, bueno, más de 85 millones de contagiados y solo 1,8 millones de fallecidos, y la gente empieza a especular y de alguna manera a relajarse. Sí, lamentablemente muchas de estas personas nunca han tenido que ver un paciente enfermo, muriéndose en la unidad de cuidado intensivo, no pudiendo estar cerca de sus familiares. Es un drama humano, un drama que solamente los que estamos en los hospitales tenemos acceso, y que por temas de privacidad, muchas veces en los noticieros no vemos estas imágenes que son escabrosas. Pero eso no quiere decir que no estén pasando, no quiere decir que 350,000 personas no han muerto en Estados Unidos, que 50,000 personas en Colombia o en Argentina, y que hay muchas más personas que lamentablemente van a morir por esa falta de empatía, por un lado, y en otros casos por falta de educación. Y por eso tenemos que, de la mano, los medios de comunicación, los médicos, el personal de salud, el Ministerio de Salud de cada país, seguir haciendo esta divulgación de la información, porque este virus no se va a ir porque estemos cansados o porque algunos de nosotros pensamos que no es tan grave, porque realmente vemos que es una pandemia que tiene un impacto a nivel global y que lamentablemente no va a acabar porque estemos cansados o porque haya pasado del 2020 al 2021. Sobre las variantes, en Reino Unido, Sudáfrica, es decir, la gente tiene muy poca información sobre las variantes, pero sí ha corrido información, análisis tal vez de algunos expertos en salud de que estas variantes pudieran llegar a ser más infecciosas. Es decir, ¿qué se sabe realmente hasta ahora de las variantes, doctor? ¿Las vacunas la cubren? ¿Las vacunas que existen ahora mismo en el mercado y que se están suministrando en varios países del mundo ya? Esas variantes son claramente un factor que nos preocupa y que posiblemente en Inglaterra sean un factor que ha contribuido al aumento exponencial de casos, de infecciones, de muertes, y que por eso han llevado a que el gobierno de Inglaterra hoy haya nuevamente extendido un confinamiento nacional, porque hace que la situación se salga de las manos. A pesar de que tengamos vacunas disponibles y a pesar de que probablemente estas vacunas sí funcionen contra estas nuevas variantes, las vacunas se dan a demorar tiempo en realmente implementar a nivel nacional y no van a ser la solución contra esta variante en el corto plazo, igual que no han sido la solución contra el virus inicial del COVID que hemos visto desde marzo. Eso va a demorarse probablemente todo el 2021. La única solución que tenemos es lo que hemos hablado, es utilizar la máscara siempre que salga de casa y es evitar interactuar con otras personas que no sean parte del ambiente en donde usted vive. Y si usted en este momento está haciendo viajes que no son necesarios, si está de vacaciones,
como hemos visto que lamentablemente muchos líderes de opinión nacional o de gobernantes de países están de viaje, esto no solo contribuye a más infecciones, sino que también contribuye a que las personas del común no hagan caso de estas recomendaciones, porque dirán, bueno, si la persona que está a cargo de la epidemia en México o el alcalde de Bogotá no está haciendo estas recomendaciones, ¿por qué yo debo seguirlas? Y por eso es tan importante que todos estemos en la misma página, estemos organizados y coordinados en este mensaje de salud pública en una pandemia que es la peor que hemos visto en los últimos 100 años. Hay que estar, doctor, en sintonía, así lo defino yo, y además tener en cuenta que las autoridades, que los investigadores, que los científicos, que los médicos, que los gobiernos han hecho hasta lo imposible por proteger a sus ciudadanos, por supuesto, del virus, de la pandemia. De ahí para allá, de allí a la muerte, de allí al riesgo, está precisamente el rol de cada persona. Creo que la gente no ha logrado entender eso y cree que la solución es mágica, que el gobierno debe aportársela y no que yo debo tener esa contribución en un alto porcentaje, además. Así es. Desde un punto de vista de qué es lo que nos va a sacar de esta epidemia, a mediano y largo plazo la tecnología, esta vacuna o varias vacunas que van a estar disponibles probablemente van a ser la solución a largo plazo. Pero en el corto plazo, en las próximas semanas, en los próximos meses, mientras vemos un resurgimiento del virus a nivel mundial, lo único que nos puede salvar es lo que hagamos como sociedad. Y como tú dices, la sociedad tiene muchos actores, las personas de la población, los gobiernos, el sistema de salud, los que están a cargo de la respuesta, y todos tenemos un rol muy específico. A este momento, un año casi después de la pandemia, ese rol debería estar claro, pero tendremos que seguir enviando este mensaje de qué es lo que puede hacer cada persona para disminuir este riesgo de transmisión, porque, repito, la tecnología no nos va a salvar. Lo único que nos va a proteger de más resurgimientos y de más catástrofe en términos de muertes, en términos de hospitales que están llenos, es lo que cada sociedad, lo que cada ciudad, lo que cada barrio, en cada comunidad pueda hacer. Y entre más empatía, repito, haya desde ese punto de vista, más rápido vamos a poder pasar esta página tan dolorosa. Bien, en pantalla el doctor Felipe Lovelo es el profesor asociado de la Escuela de Salud Pública Emory University, además es director de Epidemiología y Salud Pública de Kaiser Permanente, Georgia. Doctor, gracias por compartir con nosotros y vamos, por supuesto, desde NTN 24 a seguir reforzando pedagogía, que es lo que se necesita en este momento mientras avanza la vacunación, que es hasta ahora, solo como usted lo dice, doctor, la solución a largo plazo a esta pandemia. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, gracias por su labor.